Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, hoy es viernes 28 de marzo de 2014, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, pasadas las 6:30 de la mañana, estaremos al aire con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Les repetimos, pasadas las 6:30 de la mañana estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Para qué decirle que sobre temas de la mayor actualidad y de inmensa importancia? Y pasadas las 7:30 de la mañana estaremos con Óscar Iván Zuluaga, el próximo presidente de la República. Absuelto por la Corte Suprema de Justicia, el mayor Mauricio Cújar Gutiérrez, juez penal militar, quien había sido condenado por el Tribunal Superior de Bogotá por haber cometido el delito de pedir un expediente para conocerlo. Eso se llama un conflicto positivo de competencias. El mayor Cújar entendió que era de la justicia penal militar la competencia para conocer los hechos relacionados con el Palacio de Justicia, porque se había tratado de una operación militar. La justicia ordinaria dijo que eso era tema de desapariciones forzadas de delitos comunes y decidió que era para ella la competencia. Planteado el conflicto, se resolvió a favor de la justicia ordinaria. Pero al mayor Cújar lo condenaron por haber pedido el expediente, lo que es un conflicto de competencias, que es un hecho normal entre jurisdicciones o entre jueces de la misma jurisdicción, se convirtió en un delito. La Corte Suprema de Justicia ayer absolvió a Mauricio Cújar Gutiérrez. Al fin, un reconocimiento a que la justicia penal militar existe. Por supuesto que hubo un salvamento de voto, ya pueden imaginarse ustedes de quién, los que conozcan la composición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía resuelve a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez la denuncia que le habían propuesta por el caso de las coordenadas, cuando el presidente Uribe Vélez reveló unas coordenadas que habían sido las determinantes para uno de los muchos despejes que el presidente Santos ordena a favor de las FARC. Ya se había cumplido la operación, no había riesgo ninguno. De todas maneras presentaron el denuncio, la Fiscalía dijo que no había lugar a proceder contra el presidente Uribe. También la Fiscalía resolvió ahora emprenderla contra quienes denunciaron a Germán Vargas Lleras por sus vínculos contra el paramilitarismo. De manera que son dos medidas. Cuando se trata de alguien vinculado, cercano, seguidor del presidente Uribe, ese se va para la cárcel. Cuando se trata de Germán Vargas Lleras, el que se va para la cárcel es el denunciante. Así están las cosas en Colombia. Otros 2 militares muertos por las FARC, un teniente y un soldado profesional, en Amazonas, la paz de las FARC. A nadie le importa, no son sino 2 militares. ¿Qué importa? 2 más. El Consejo de Estado y Alonso Salazar. Resolvió el Consejo de Estado intervenir en la sanción disciplinaria para Alonso Salazar, anulando la decisión que había tomado en ejercicio de su competencia el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Ahí les pareció desproporcionada la medida.
En el caso nuestro, por decirle a un juez de Tunja que había violado la ley, en el caso de los Rodríguez Orejuela, al Consejo de Estado le pareció muy proporcionada la destitución y la inhabilidad por 15 años. El Consejo de Estado tiene distintos raseros para medir las mismas conductas. Ahora Petro dice que su caso es como el de Alonso Salazar. No tiene nada que ver, no tiene ni parentesco. El problema de Petro es un problema de mal ejercicio de sus funciones como alcalde. Pero uno del Consejo de Estado en Colombia puede esperar cualquier cosa. La ONU condena anexión rusa de Crimea. Y Putin se ríe, suelta la carcajada. Y ya se tomó Crimea. UNASUR interviene para buscar una mediación entre el régimen despótico, tiránico, violador de todos los derechos de Nicolás Maduro y la oposición. Y la idea es crear una comisión de derechos humanos presidida por Maduro. Estos cancilleres de UNASUR, con la nuestra a la cabeza, por supuesto, son de un ingenio absolutamente desconcertante. ¡Qué brillantez! Desde Talleyrand y Metternich no conocía el mundo una diplomacia parecida. El Papa Francisco y el presidente Obama. Una reunión muy interesante. El Papa Francisco le recordó al presidente Obama la necesidad de que haya principios morales en el manejo de las relaciones internacionales. El candidato Peñalosa está con el proceso de paz a favor de las FARC, está con la legalización de la marihuana, está a favor del aborto, a favor de las adopciones de parejas gay y por supuesto de las uniones gay, y qué decir tiene, a favor de los volardos y de otras cosillas. Los fondos de pensiones en Colombia invertirán en obras de infraestructura. Hay que movilizar esos capitales, pero nos preguntamos, ¿están dadas todas las garantías? ¿Están cubiertos todos los riesgos? No se nos olvide que es la plata de los colombianos, el ahorro de los colombianos. Francisco Tolosa, un académico que es el contacto de las FARC en el exterior, según dice la acusación en su contra, queda libre por vencimiento de términos. Parece que era también miembro de la Antonio Nariño, es decir, la organización de las FARC encargada de cometer los delitos de terrorismo aquí en Bogotá. Dejaron vencer los términos y Tolosa sale de la cárcel y se va a enfrentar su juicio en libertad, mientras que Luis Alfredo Ramos lo enfrenta desde la cárcel. Luis Alfredo Ramos conversó una vez con una persona con quien se podía conversar según decisión del gobierno nacional, con Ernesto Báez, que estaba haciéndole ambiente al proceso legislativo sobre justicia y paz. Eso es un delito y está Ramos en la cárcel. Tolosa, que es el contacto con las FARC en el exterior y que parece ser miembro del Antonio Nariño, lo dejan salir porque se vencen los términos. Vaya justicia colombiana, vaya justicia colombiana. El presidente Santos llena la plaza de Tunja, la llena hasta los topes. Les contaremos cómo, y los que quieran pueden entrar a nuestra página y mirar cómo llena el presidente Santos la plaza de Bolívar en Tunja. El caso Balda. Hay revelaciones porque unos hackeadores se metieron a los archivos del presidente Correa donde estaba toda la operación del caso Balda. El secuestro que los ecuatorianos quisieron cometer en las calles de Bogotá. Como no pudieron, acudieron a otro secuestrador, a un secuestrador que se llama Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, quien secuestró a Balda en Bogotá y se lo mandó a Rafael Correa. Y entre los secuestrados no solamente estuvo Balda, sino su familia con una niña colombiana. Ese caso acaba de ser revelada por los hackeadores de esas cuentas. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un personaje clave para entender
toda la época de Felipe II, Fray Luis de León. ¿Por qué fue condenado Fray Luis de León por la Inquisición? ¿Por qué lo iban a condenar a muerte y por qué simplemente duró 5 años en la prisión? Decíamos ayer, Fray Luis de León, uno de los más grandes poetas de la lengua castellana y uno de los más grandes místicos de España, el siglo de oro español. Al lado de Santa Teresa de Jesús y al lado de Fray Luis de Granada, Fray Luis de León es uno de los grandes de la mística y de las letras hispanas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Escuche la Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. En Popayán por Caucara de la Red Sonora, 1040 AM. En Garzón Huila por Rumba Estéreo, 93.6 FM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Aunque a decir verdad, les quiero decir que no son muy buenos, porque todos los días Colombia amanece con un nuevo ataque guerrillero, mientras en La Habana siguen negociando una paz que, a decir verdad, a mí me parece que cada vez está más lejana. Esta vez se trata de un ataque en el Amazonas que deja un teniente y un soldado profesional muertos tras activar un explosivo en el casco urbano en el corregimiento de Puerto Santander. Los nombres son el teniente Manuel Chacón Muñoz y el soldado profesional Nixon Ramírez Rodríguez. En el mismo ataque resultaron heridos también el cabo segundo del ejército Carlos Andrés León Jiménez, al igual que Juliet Carolina Soto González, una jovencita de tan solo 18 años que vive allí. El atentado se le atribuye al Frente 63 de las FARC y se suma a una larga lista de atentados terroristas que las FARC vienen cometiendo y que ha aumentado significativamente en los últimos tiempos. De hecho, con cifras en la mano, a mí me gusta hablar con números en la mano, tanto las FARC como el ELN duplicaron sus ataques terroristas y se incrementaron vertiginosamente los atentados a la infraestructura. Al parecer están más fuertes que nunca y uno de los secretos, aparte de las conversaciones de las FARC, que todos los días yo creo que lavan, que limpian esa imagen de las FARC, pues aparte de eso son las alianzas también que han hecho con bandas criminales y antiguos paramilitares. Ya se sabe que, bueno, los delincuentes son delincuentes, ¿no? Y se buscan, son de la misma familia. De modo que mientras que en La Habana se negocia la paz, en la guerrilla de las FARC se reduce la deserción, insisto, con cifras en la mano, y aumentan los ataques terroristas. En otras palabras, se rompió el huevito de la seguridad, para ser más claros. Hace mucho tiempo, y uno lo dice fácil, ¿no? Murió un teniente. A sus padres, nuestra condolencia. Sabemos, por una vivencia que tenemos en el corazón, lo que es cuando un hijo sale a combatir como teniente a estos bandidos. Siempre la posibilidad de una mala noticia, siempre la zozobra, siempre pendientes de la suerte de ese muchacho que siguió las banderas por defendernos a todos. Pues este muchacho teniente y este soldado profesional cayeron víctimas de un atentado de las FARC. Tal vez nadie lo recuerde, nosotros sí los llevamos en el corazón. ¿Nos repite sus nombres, Montserrat? Claro que sí, claro que le repito los nombres. Se trata de el teniente Manuel Chacón Muñoz y el soldado profesional Nixon Ramírez Rodríguez, que en paz descansen. Los soldados tienen nombre, así no lo tengan para el presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas militares, a quien le importa una higa que caigan los tenientes y los soldados profesionales. Lo único que le importa es su campaña presidencial y las conversaciones en La Habana para entregarnos en manos de las FARC. Qué dolor, pero esa es la triste realidad del país.